Vamos a hablar de cortes y secciones y en esta oportunidad vamos a estar analizando, haciendo una compilación de las normas IRAM 4502, la 34 que habla de vistas aplicables a mecánica, 40 convenciones básicas para cortes y secciones, 44 cortes y secciones aplicables a mecánica y las 50 convenciones básicas para la representación de áreas y cortes. Vamos a ver cuáles son las definiciones que nos brinda la normativa con respecto a corte. El corte me dice que es la representación de la sección y los contornos detrás del plano de corte. Como hablamos de sección, tenemos que dar la definición de sección cuando hablamos de corte. La sección es la representación de la figura resultante de la intersección de uno o más planos de corte con un objeto o pieza. Aquí sección me está introduciendo a lo que es plano de corte. Plano de corte es un plano imaginario que intersecta el objeto representado. ¿Cómo se representa ese plano de corte? A través de una línea que indica la traza resultante de la intersección de uno o más planos de corte con el objeto. ¿Cuándo vamos a utilizar un corte? Al corte lo vamos a utilizar cuando cierto detalle de la pieza o de un conjunto armado de piezas no puede ser acotado en ninguna representación que me está ofreciendo una vista. O la resolución de un corte hace reducir el número de vistas para representar un objeto o un conjunto armado. ¿Por qué hablamos de piezas y de conjunto armado? Porque bueno, en la realidad nunca vamos a tener un objeto solo, ¿sí? Siempre vamos a tener elementos que van a estar conformados por varios grupos de elementos, ¿sí? Un conjunto armado va a estar conformado por varios objetos o piezas. Cada pieza va a tener sus dimensiones y van a conformar juntas un elemento que lo vamos a llamar conjunto armado. Entonces vamos a ver que cuando una pieza indivisible en las vistas que tengamos que hacer no puedo acotar algún detalle porque me queda en oculto, vamos a tener que realizar un corte. O cuando tengamos un conjunto armado y en las vistas no podamos acotar la posición relativa de una pieza con otra, vamos a ver que vamos a necesitar un corte. O haciendo un corte de una pieza, ¿sí? Se me disminuye la cantidad de vistas que yo tenga que realizar para representar la misma. Vamos a ver que ese mismo criterio vamos a estar aplicándolo para la sección. Hay que recordar, ¿sí?, que por normativa, esto ya lo repetimos en varias oportunidades, no se puede acotar en oculto. Cosas a tener en cuenta que son muy importantes. El corte va a ser dibujado en el sentido que indican las flechas que se colocan en los extremos de la línea que representan el o los planos de corte. El corte, al ser tomado como una vista más, debe representar todas las apreciaciones que se tuvieron en cuenta en vistas múltiples. Vamos a observar que cuando se genera un corte, la vista resultante tendrá un rayado que simulará las marcas que dejarían las herramientas al cortar la pieza, solo donde el plano de corte toca la pieza. Y se observará todo lo que ocurre detrás de ese plano de corte siguiendo la vista del objeto. Ese rayado de corte se hará siguiendo la normativa. También vamos a observar que no se deben dibujar contornos ocultos sobre ese rayado de corte. Vamos a ver también que cuando tengamos varillas, fijadores, ejes, rayos de rueda y otros elementos similares que sean afectados por un plano de corte, se van a representar en vista, o sea, no se van a rayar. Muy importante el tema de que el corte es una vista que vamos a observar en el sentido que me indican las flechas. Y al ser una vista debemos tener todas las normativas que hemos utilizado en vista. No puede cambiar ninguna de las apreciaciones.
Aquí la normativa me muestra cómo vamos a representar esos planos de corte. Esto que me está mostrando aquí, estamos observando una pieza que está siendo tratada en la parte civil. Esta representación va a ser dibujado en la parte civil. Estamos observando las flechas que muestran este corte. Un corte, en ejemplo del campo mecánico, vamos a ver que utilizamos el tipo de flecha que ya hemos visto en la normativa. Fíjense que el plano de corte, ¿sí?, solamente me realiza el rayado donde toca la pieza. Fíjense este plano CC, acá vengo con el plano de corte, cortando la pieza, y solamente se raya donde está la pieza. Aquí donde no tocó pieza, no se raya. Esto ya lo vamos a analizar con mayor detenimiento cuando veamos la parte práctica. Vamos a ver que hay reglas generales para la disposición de las vistas, que es lo que vimos en la normativa 4502-30, y se deben aplicar igualmente para los dibujos de corte y secciones, que es lo que estuvimos hablando hasta recién. Cada corte y sección debe ser indicado con una clara identificación por medio de dos letras mayúsculas iguales, una en cada lado de la flecha de referencia, como observábamos recién. ¿Sí? Fíjense, a cada lado de la flecha de referencia vamos a tener la letra mayúscula identificatoria. Estas flechas me van a estar indicando el sentido de observación para la representación de corte y sección, cerca del extremo de la línea de corte. Las flechas me van a estar indicando para qué lado yo voy a realizar el corte, y van a estar ubicadas en el extremo de la línea que me representa el plano de corte. ¿Sí? Fíjense, las flechas me están indicando en este sentido. Aquí es donde yo tengo que realizar la representación. Siempre vamos a ver que va a estar acompañada la vista donde yo marco los planos de corte y la resolución del mismo. No puedo tener el corte resuelto en otro lado, ¿sí? No puedo tener marcado los planos de corte y la resolución de esto en otra hoja o aquí abajo, ¿sí? No se puede. Tenemos que seguir lo que nos indica la normativa. En el sentido que me está mostrando la flecha es donde yo tengo que mostrar la resolución del corte. Esta identificación es conveniente que sea posicionada con una letra para que se vea en la lectura cómo está puesto el dibujo, ¿sí? La posición del plano de corte debe estar indicada por medio de una línea media de raya larga y punto, que es la línea de corte, y según la normativa 4502-24 sería una línea 041. Como dijimos recién, la forma de la flecha y las letras son normalizadas. Vamos a observar ahora cuáles son los tipos de corte que me muestra la normativa. Vamos a ver que uno de los tipos de corte es el corte por un plano. Aquí observamos esta pieza en vista. Le procedemos a marcar el plano de corte. El sentido de las flechas indica que el corte tiene que ser representado en este lugar. Fíjense, colocamos las flechas en los extremos de la línea de corte, colocamos las letras mayúsculas correspondientes y cuando resolvemos el corte colocamos ese nombre representando el corte indicado en la otra vista. Aquí pasa lo mismo, fíjense, el corte BB, pasamos un solo plano de corte y observamos. Como dijimos, el corte es una vista y me va a estar representando lo que corta el plano de corte y lo que se observa detrás del plano de corte. ¿Sí? Otro tipo de corte es corte por dos planos paralelos. Aquí observamos el plano CC, viene por aquí, hace un quiebre, otro quiebre y me está mostrando que estos planos son paralelos entre sí. Algo a tener en cuenta es que donde se marca el quiebre del plano, ¿sí?, se oscurece
la línea, como así también en los extremos. Eso es cuando estamos hablando que el plano de corte está sobre un eje de simetría o centros de circunferencia. ¿Sí? Viene el plano de corte, hacemos más oscuro en los extremos, donde produce el quiebre, ¿sí? Y el resto sigue fino como eje. Otra cosa a tener en cuenta es que cuando se produce el quiebre en los planos paralelos, no se produce ningún tipo de diferencia en el rayado de corte de la pieza. Y se coloca como si fuera todo esto sobre un mismo plano. Otro tipo de corte son corte por tres planos sucesivos. Venimos con el plano de D, produce un quiebre, otro quiebre, fíjense que no son planos que sean paralelos, sino que son sucesivos, uno a continuación de otro. Y fíjense cómo queda representada esta cañería, todo como si fuera en un solo plano que ha sido cortado por este conjunto de tres planos sucesivos. Cortes por planos concurrentes. Vamos a ver que en este tipo de corte vamos a tener que realizar un giro de una parte de la pieza para ser colocado paralelo a un plano de proyección. ¿Para qué? Para que tenga verdadera magnitud. Si ustedes se fijan, dice un corte por dos planos concurrentes, uno de ellos girado antes del abatimiento sobre el plano de proyección, ¿sí? Que se muestra en esta figura. Si yo observo el corte EE, fíjense, viene este corte que sería paralelo al plano Pi2, y aquí esta parte de la pieza se encuentra oblicua. Por ende, si yo hiciera la representación, al estar oblicua al plano de proyección, no estaría en verdadera magnitud. Es por eso que el corte hace un giro, esto se coloca paralelo al plano de proyección y se resuelve en verdadera magnitud. Este giro que yo puedo hacer en este tipo de planos, ¿sí?, es llevar todo un plano a que esto quede en 180 grados. ¿Sí? Fíjense, sería imposible que yo girara esta parte de la pieza puesto para acá, porque tendríamos una flecha mirando para arriba, otra flecha mirando para el costado y sería imposible de resolver. ¿Sí? Siempre en estos cortes que se giran, que se ponen los objetos paralelos al plano de proyección, siempre tendemos a llevar a que quede a 180 grados. Uno de los cortes más utilizados en piezas simétricas o de revolución es el corte mitad en vista, mitad en corte. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Fíjense que este es un corte en el cual, al contrario de los que hemos venido viendo, no se marca el plano de corte en una vista, sino que directamente se resuelve. Esto, como decíamos, puede ser realizado solamente si tenemos piezas simétricas, ¿sí?, o de revolución. Aquí vemos que una parte de la pieza, ¿sí?, una parte de la pieza ha sido observada en vista, o sea, como se ve por fuera, y la otra parte de la pieza en corte, o sea, como lo veo por dentro. Uno de los detalles a tener en cuenta es que la parte que yo observo en vista, ¿sí?, no se le generan ninguno de los contornos ocultos. ¿Sí? Esto está en vista. Si fuera una vista común, aquí yo tendría que dibujar todo lo que pasa en la parte interna en este sector de la pieza. Pero la normativa me indica que cuando yo tengo un tipo de corte con estas características, la parte que queda en vista no se le dibuja la parte de los contornos ocultos. Cuando veamos un ejemplo práctico de esto, vamos a ver cómo es la cuestión de acotar piezas que tienen corte mitad en vista y mitad en corte. Otro tipo de corte, ¿sí?, es el corte parcial. Aquí también, en este tipo de corte, no se marca los planos de corte en una de las vistas, sino que directamente se resuelve. Aquí hacemos de cuenta de que yo le quito una porción de pieza para poder observarla como es por dentro. Esta línea está hecha
a mano alzada, digamos así. Es una línea que es realizada con fina, ¿sí? Y es una de las aplicaciones que ustedes veían en los distintos tipos de línea, ¿sí? Aquí también pasa con, digamos, lo mismo que representamos aquí va a pasar en este corte cuando hablemos de secciones. Una de los formas de corte que vemos a continuación es cuando un plano de corte sale fuera de la pieza para representar un objeto que si yo hubiera cortado la pieza hubiera necesitado hacer otra vista más para representar. Es por eso que cuando hablábamos al principio de cuando realizábamos un corte, bueno, aquí el corte lo que está haciendo es que yo no solamente realice el corte para poder observar qué pasa dentro de la pieza, sino que me permite salir fuera de ella para poder observar detalles que son exteriores al plano de corte, ¿sí? Y que si yo realizara un corte aquí que no interviniera esta parte de la pieza, tendría que realizar otra vista más, otro trabajo más para el dibujante, ¿sí? Fíjense que decíamos esta cuestión de la utilización del corte cuando yo no puedo acotar una pieza vista en una de las posiciones, ¿sí? Fíjense en este caso, aquí tenemos un agujero que no es pasante. ¿Cómo me doy cuenta que no es pasante? Y bueno, fíjense, aquí tenemos un agujero de diámetro mayor que llega hasta un cierto límite y después continúa el agujero de menor diámetro. Si yo esto lo estuviera viendo en vista, o sea, lo estuviera viendo desde una vista que sería la vista lateral izquierda, esto aparecería en contornos no visibles. Yo en esta vista podría acotar los diámetros, pero acá al estar oculto porque está en vista, no podría acotar la profundidad de este agujero, ¿sí? Recuerden, no se puede acotar en oculto. Lo mismo pasaría con estos dos agujeros, ¿sí? Si yo generara aquí una vista, no un corte, estos agujeros aparecerían en oculto y la profundidad de ellos no podría realizarse. Entonces, el corte me facilita esta cuestión de poder acotar los elementos que no estarían visibles en ciertas visualizaciones. Otro corte es de piezas de revolución que tienen detalles girados. ¿Qué sería esto? Muy parecido a lo que es el corte que veíamos, que poníamos paralelo a un plano de proyección. En este caso sería como que el corte pasara por el eje de simetría, resolviera, ¿sí? Pero fíjense, en esta parte del corte yo no estoy tomando a ninguno de estos agujeros, ¿sí? Si yo paso un corte por un plano aquí de manera vertical, ¿sí? No toma ninguno de los agujeros. Pero la normativa me permite hacer que yo gire este agujero y lo ponga en el sentido que está el plano para poder resolverlo. Aquí vamos a aprovechar para observar algo que me muestra la normativa, ¿sí? Que es el corte de lo que serían refuerzos y es también aplicable a orejas. Fíjense, aquí está pasando el plano de corte. Aquí en esta resolución del corte, fíjense que no aparece rayado esta parte, ¿sí? Que sería esta parte de los refuerzos. ¿Por qué no aparece rayado? Porque los refuerzos, las orejas, cuando son cortadas por su parte mayor, o sea, por su superficie mayor, no se deben rayar, ¿sí? Aquí vemos que esos dos refuerzos han sido cortados por su superficie mayor y aquí en la resolución del corte no se los raya. Repito, esto lo vamos a ver con mayor detalle en las cuestiones de la práctica. Pasamos a secciones. Decíamos que la sección va a ser la intersección del plano de corte con el elemento o pieza. Va a ser solo la intersección, solo lo que el plano de corte tocó, ahí vamos a estar dibujando la sección, ¿sí? Uno de los tipos de sección se llama sección girada dentro de la vista. Lo que hace aquí es
representar la sección que me está formando esta parte de la pieza. Es como si yo cortara con un plano transversal aquí y lo girara dentro de la pieza y la representara. Este es otro ejemplo de secciones giradas dentro de la pieza. Otra forma de sección es la desplazada. Aquí vemos, ¿sí?, el mismo ejemplo de recién que estaba dentro de la pieza, yo la puedo colocar fuera. Marco el plano de corte, ¿sí? Fíjense que este plano de corte es perpendicular a este elemento para que salga en verdadera magnitud y resuelvo, ¿sí?, resuelvo la sección, ¿sí?, lo que me está mostrando la pieza en ese lugar donde tocó el plano de corte. Otra forma de representar las secciones son las secciones sucesivas. Es aquí cuando tenemos muchas formas en una misma pieza y necesitamos mostrarlo. Fíjense, aquí tenemos los distintos planos de seccionamiento, ¿sí?, y me está mostrando en cada uno de ellos cómo es la pieza en el lugar donde pasó el plano de corte, ¿sí? Cada uno de estos cortes ha sido representado cada una de estas secciones ha sido representada, ¿sí?, sucesivamente, una a continuación de la otra. Otra forma de representar esta sección sucesiva es pasar el plano de corte y en la misma dirección donde está el plano de corte, resolverlo, siempre teniendo en cuenta la representación o el giro que tendríamos que hacer dependiendo el sentido de las flechas, ¿sí? Fíjense que aquí si las flechas fueran para el otro lado, este detalle de la pieza tendría que quedar en el otro sentido. Es por eso que hablamos que tanto el corte como la sección tienen que ser representados en el sentido que lo indican las flechas. Otra representación de secciones sucesivas, teniendo la particularidad de que yo puedo girar a las secciones y representarla de manera derechas a la visualización para poder ser acotadas. ¿Sí? Fíjense que acá me quedan espacios vacíos en estos lugares. ¿Por qué? Porque, fíjense, acá tengo un agujero, acá tengo otro, ¿sí?, lo que me está indicando que yo corto con el plano de corte, y represento la sección, y la sección solamente me muestra donde tocó el plano, ¿sí?, con la pieza. No tengo líneas porque no represento lo que pasa detrás del plano de corte. Sección muestra el plano y lo que tocó ese plano con la pieza. Vamos a ver a continuación cómo se representan los distintos rayados, lo que veíamos, esto que me mostraba la pieza con el sentido de rayado que me simulaba el corte de una máquina, por ejemplo, ¿sí? Vamos a ver la cuestión de cómo se representan las distintas áreas. Por rayado, fíjense, aquí tenemos, los rayados son por lo general a 45 grados, y esos 45 grados siempre van a estar con respecto al eje principal de la pieza, ¿sí? Si tengo una pieza que está vertical, digamos, el rayado de corte es a 45 grados en uno o en otro sentido. Ahora, si la pieza está inclinada, vamos a ver que esos 45 van con respecto al eje principal de la pieza. Vamos a observar que si yo tengo piezas que son distintas, ¿sí?, y han sido cortadas, vamos a ver que tienen que cambiar el sentido de corte. Lo que está rayado de la misma manera me está representando una pieza. Lo que está rayado de otra manera me está representando otra pieza. Fíjense que aquí tenemos otro tipo de rayado, una tercera pieza, ¿sí? Siempre la misma pieza se raya en el mismo sentido. Vamos a ver que la normativa también me habla de la separación que tengo entre estas líneas, ¿sí? Estas líneas me va a depender la separación dependiendo del área que estemos necesitando rayar, ¿sí? Otra apreciación que habíamos visto
y aquí queda bastante clara, es esto de decir, bueno, aquí teníamos el quiebre, perdón, el quiebre del plano de corte, ¿sí? Tenemos el quiebre del plano de corte, ¿sí? Y mostrábamos, como ya lo habíamos analizado, que el rayado de corte no cambia, ¿sí? Ni aparece ninguna línea mostrando esa separación. Este eje corresponde al eje de simetría de estos dos agujeros, ¿sí? No me está indicando nada de la cuestión del corte. Cuando tengo áreas grandes, la normativa me permite que yo pueda solamente rayar los contornos de esa área. Vamos a ver cuando tenemos que acotar dentro de un rayado de corte, vamos a hacer que limpieza en esa parte y colocar el número, ¿sí? Se debe interrumpir el rayado para colocar la cota. Cuando tenemos que digamos, sombrear o tonalizar piezas, ¿sí? Vamos a ver que lo vamos a estar representando de esta manera, ¿sí? Y bueno, y acá tenemos distintas consideraciones, como son la separación de los puntos, qué pasa cuando tenemos sombreado de áreas grandes, cómo es la tonalización para interrumpir dentro de las áreas, etcétera, ¿sí? Contornos con líneas gruesas para ver cuando tenemos áreas de corte y secciones que pueden ser destacadas, ¿sí? Con una línea gruesa, ¿sí? Para poder mostrarla de mejor manera. La normativa me muestra qué pasa cuando tenemos secciones delgadas, o sea, piezas que son muy finitas. Bueno, ahí no las rayamos, sino que directamente le hacemos un sombreado, ¿sí? Y qué pasa cuando tenemos piezas que son finas y están contiguas. Bueno, la normativa me va a estar especificando cuáles son las separaciones que debo tener entre esas piezas delgadas. ¿Qué pasa cuando tenemos materiales específicos? ¿Sí? Como por ejemplo tengo que representar vidrio, madera, ¿sí? Eso también la normativa tiene cuestiones claramente identificadas. Y estos son otros ejemplos que me aparecen dentro de la normativa utilizando el tema de cortes y aquí, por ejemplo, secciones. Bueno, en próximos videos vamos a estar analizando la parte práctica, ¿sí? Aplicando todos estos conceptos que hemos visto de las normativas de cortes y secciones.